Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, un domingo más, el programa en el que los oyentes, como digo siempre, toman el micrófono, no el micrófono de este programa, no el que tengo yo delante, lógicamente, porque no nos podemos ver la cara, los oyentes y yo, por desgracia, ya me gustaría, sino el micrófono de su teléfono. ¿Por qué? Pues porque los mensajes que envían hasta el programa lo hacen con su teléfono móvil, concretamente con la aplicación WhatsApp, graban una nota de voz y me la envían al siguiente número de WhatsApp. Apuntadlo bien por si no lo tenéis. Es el 690 82 7909. Ya sabéis, si estáis enviando el mensaje desde cualquier país que no sea España, tenéis que poner más 34 delante. Cuesta lo mismo, es decir, nada, porque el WhatsApp, como bien sabéis, una vez tenéis datos, estáis en una zona wifi o con el 4G normal del teléfono, ya está incluido el WhatsApp. No es como antiguamente que mandar un mensaje de texto dentro del propio país era caro, pero es que ya si lo enviábamos a un teléfono extranjero, recordad que nos pegaban una cuchilla infernal, nos sacaban el hígado con los de las compañías telefónicas. Bien, pues los mensajes tienen que ser, para el que no lo sepa, de el entorno de la duración, quiero decir, de más o menos 1 minuto, 2 minutos, podrían ser 3 si el tema lo merece la pena, y sobre todo, y esto os lo repito a menudo porque es importante, se tienen que escuchar bien. No se debe oír por detrás mucho ruido, procurad hablar en voz alta y enérgica para que se escuchen bien, que a veces lo hacéis en voz tan bajita que tengo que subir mucho la ganancia y en ocasiones ni siquiera con eso. Y sobre todo que no se escuchen ruidos por detrás, ya sabéis, claxon de vehículos y ruidos en general. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Rainer, un oyente cubano que nos habla de las no reformas, porque no está habiendo ningún tipo de reforma, de la Cuba de Miguel Díaz-Canel. El primer punto es que acerca de la Constitución, que nos dijiste que la tenías ahí, la estabas leyendo, qué bueno que la tienes, comenzó a redactarse, de hecho, desde el año 2013, bajo una comisión que se le conoce como la Comisión de los 33, porque la componen, obviamente, 33 personas, que yo no sé qué es peor, si saber que la redactaron en este pasado mes de julio, como tú me dijiste, o que se estaba conformando desde hace 5 años. Yo no le veo nada más allá de lo del matrimonio igualitario, que me parece más una estrategia de marketing que otra cosa, si es que se le puede llamar así. Y sobre todo con lo machista que es la sociedad cubana, se va a necesitar bastante tiempo para adaptarse a ese tema. Yo no sé si tú te enteraste que hubo... las iglesias estuvieron haciendo marchas pacíficas y protestas en contra y sacando pancartas creo que era algo así como rescatemos el matrimonio como Dios lo hizo entre el hombre y la mujer. Bueno, ya eso lo dice todo. Parece que estamos en el siglo XVII todavía. El otro tema es la decisión del gobierno de retirar a los médicos. Sin por lo menos antes haber negociado algo con Bolsonaro, que me parece una torpeza, una más de las tantas torpezas que se cometen aquí. Y si por lo menos lo intentaron, que yo en lo personal lo dudo, y no resolvieron nada, es igual un fracaso. Lo que más me molesta es que algunos dirigentes de estos amantes de la verborrea fanática oficialista me digan en televisión que si la labor de los médicos cubanos en Brasil era humanitaria y todo eso que ellos dicen. Pero bueno, ahí están los datos. Menos 300 millones al año entonces ahora. Lo único positivo que yo saco de eso es que quizás la población y la gente, que es lo que más me importa, por lo menos van a tener a sus médicos de regreso, si es que eso se le puede ver como algo positivo. El otro tema es la reflexión de Alejandro, mi compatriota cubano de Los Ángeles, que me pareció muy buena. Estoy totalmente de acuerdo con él. A mí la visita de Pedro Sánchez me gustó más por el gesto histórico que por otra cosa, y de verla así a Antonio Maceo también conservada me sorprendió mucho. Y muy importante también lo que él decía sobre las relaciones del mundo libre en general con Cuba
y su reflexión acerca de la disidencia cubana. Ya por último, de nuevo sobre la visita de Pedro Sánchez, Fernando, se te olvidó un dato que pensé que a ti, entre todas las personas, no se te iba a escapar, y es que hay un rumor por aquí, y cuando aquí en Cuba el río suena es porque Piedras trae, de que España va a proporcionar a Cuba 200 toneladas mensuales de pollo. Es así mismo como lo estás escuchando, 200 toneladas mensuales de pollo. Yo no sé si eso califica como poco de noticia o no. No me acabo de aprender bien el concepto, pero me parece que va por la línea. Bueno, no sé, en cualquier momento nos saldrán alas y volaremos por ahí como Pegaso o como el personaje este de la película de los X-Men. Yo realmente no sé. Bueno, Rainer, tal y como comentaba el otro día, esta misma semana que hice un programa sobre Cuba, de reforma ninguna. El sistema se ha blindado, se ha cerrado sobre sí mismo, eso sí, después de poner bajo vigilancia al propio presidente. No se termina de fiar Raúl Castro, de la persona que han elegido, el entorno de los Castro, no se terminan de fiar de él y tienen miedo, y es lógico que lo tengan. A fin de cuentas, ellos cooptaron aquel Estado y quieren seguir teniéndolo cooptado, y a Raúl Castro no le queda mucho tiempo de vida, por una cuestión de edad. Tiene ya 88 años y tampoco está muy bien de salud, así que su hijo y los cercanos a su hijo han intervenido en la Constitución para restarle algo de poder al presidente, a Miguel Díaz-Canel, que es ahora Miguel Díaz-Canel, en el futuro podría ser cualquier otro. Respecto a la retirada de los médicos cubanos en Brasil, que nos comentas, no ha sido tal. Ha sido una retirada después de que Brasil anunciase que iba a dejar de financiar aquello. Es decir, se trata de una expulsión en todo caso. A muchos, Bolsonaro les ha dejado la opción de quedarse en el país con un visado de residencia. De hecho, lo abrió hace unos meses. Quien se quiera quedar puede hacerlo. Tiene que solicitar formalmente el visado. Un personal cualificado, como los médicos, pues yo creo que es siempre bienvenido en cualquier país. Tienen que convalidar, evidentemente, sus conocimientos y ya está, y se pueden quedar. De hecho, se calcula que unos 1.800 médicos cubanos han decidido quedarse en Brasil. Han decidido a su cuenta y riesgo, porque ya sabes cómo se trata allí en Cuba a los que desertan. Bueno, a ellos no se les puede hacer nada, pero sí a los familiares. Estos médicos no eran ni los de Brasil ni los de ningún otro lugar donde el régimen cubano enviaba médicos, no eran una largueza del gobierno cubano, no eran generosidad en absoluto. Se los cobraban en dólares, y allá donde están se los siguen cobrando en dólares contantes y sonantes. Dólares que los propios médicos no veían solo una parte minúscula, algo así como el 75 o el 80% de ese salario que el gobierno de Brasil pagaba se iba directo a las arcas del gobierno cubano. Es puro esclavismo, pura esclavitud patrocinada por el Estado. De hecho, ha habido quejas internacionales precisamente por eso. Ese es tráfico de personas, lo que estaba haciendo y lo que sigue haciendo el gobierno cubano con sus médicos, como si fueran de su propiedad. Si el médico en cuestión, además, como bien sabes, trata de escapar, me consta que algún médico cubano en el extranjero me escucha, lo sé porque me lo ha dicho en alguna ocasión, pidiéndome por favor que no diese su nombre porque luego no tiene más que problemas. Pues bien, si ese médico en cuestión trata de escapar o escapa directamente, pues castigan a su familia en Cuba. En fin, así es como las gasta el régimen castrista desde siempre. Vamos a seguir, vamos ahora con Steven, un oyente de Colombia, que tiene una cuestión sobre la educación pública en su país. Primero que todo, felicitarte por tu programa, por la Contracrónica. Lo escucho desde hace más o menos un mes y medio, y desde que escuché la primera Contracrónica no he parado de escucharla. Bueno, sí me perdí una que otra, pero me ha gustado mucho. Gracias. Me gustaría saber qué opinas de la situación por la que está pasando la educación pública en Colombia. Bueno, yo desde luego soy muy crítico con la educación pública en general, ¿no? Soy liberal. Pero ¿qué opinas de la situación esta, pues, por la que tiene que pasar este gobierno de Iván Duque? Desde luego me interesaría saber cuál es tu opinión. A un par de amigos que tengo acá también les interesaría. Muchas gracias por tu tiempo y nada, felicitaciones. Pues mira, Steven, no tengo yo una opinión muy formada sobre la educación en Colombia, no por nada, sino porque no conozco el tema lo suficiente. Sé que hace unos meses hubo unas protestas muy fuertes ahí en Colombia, a finales del año pasado, para pedir más financiación. Hubo huelgas estudiantiles y demás, más financiación del sistema público.
por lo que supongo no es muy difícil imaginar cuál es el problema de todo, y es la financiación, es el problema de raíz. La verdad es que Colombia en este aspecto no es muy distinto a otros países de Hispanoamérica. Son países con mucha población joven, es decir, la edad media de estos países ronda los 20, los 25 años, es decir, hay gente que está en edad de estudiar, ya sea porque muchas veces la edad media de estos países, sobre todo de los más atrasados, es que es de 18, de 19 años, y en otros casos la edad media es de 25. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que el país está lleno de niños y de jóvenes, de gente, ya digo, en edad de estudiar. Y el problema que tienen es que estos estados es que sus presupuestos son muy pequeños. El Estado colombiano, he ido a mirarlo, porque me lo has preguntado, el Estado colombiano dedicó el año pasado, en el anterior, en 2017, dedicó el 15% de su presupuesto, que fueron unos 13.000 millones de dólares. Esto es lo que gastó en educación. Si lo comparamos con España, por ejemplo, en el año pasado, en 2018, el Estado español dedicó a la educación el 10%. Pero claro, la edad media en España debe de rondar los 48 años, por lo tanto hay mucha menos gente estudiando. Si has estado en España lo sabrás, es un país en el que apenas hay niños y no hay tampoco muchos jóvenes. Por lo tanto, poca gente estudia. Estudia en la edad formativa. Luego lo que hay es hay una gran industria de másteres, de doctorados, etcétera, de educación de posgrado. Te estoy hablando de educación de niños y de jovencitos. Bien, el 10% frente al 15%. España, de manera relativa, gasta menos en educación que Colombia. Pero claro, ese 10% del presupuesto del gobierno español son 55.000 millones de dólares. Como puedes ver, esos son 4 veces más. Es decir, Colombia hace un esfuerzo presupuestario mayor en educación, mayor que España, pero a pesar de todo gasta 4 veces menos que España. Al final, como ves y como en todo, es cuestión de presupuesto, es decir, de dinero. Pero es que, claro, el PIB de Colombia es 4 veces menor, algo más, 4 veces y media menor que el de España, y por lo tanto dispone de menos recursos que gastar. Si vamos a otros capítulos de gasto, nos encontramos con un escenario bastante parecido. Por ejemplo, en salud, España gasta 6 veces más que Colombia. Pero, en cambio, si lo miramos, en porcentaje es similar. Es decir, podría recortar, como decían en las manifestaciones estas del año pasado, es que Colombia gasta mucho en defensa. Entonces, si se detrajesen dinero, recursos de la defensa para llevárselos, por ejemplo, a la educación, pues la educación mejoraría. El gasto en defensa, el año pasado en Colombia, en 2017, no el año pasado, fue del 11%, del presupuesto estoy hablando, presupuesto público, lo que se traduce en unos 10.500 millones de dólares. España solo dedica el 3% a defensa, que es muy poco. El 3% del presupuesto, si vamos al PIB, es muchísimo menor. Bueno, fueron el año pasado casi 20.000 millones de dólares, es decir, el doble. Ahí, aunque se recortase el gasto, vamos por caso que el gobierno colombiano decide, efectivamente, como le han pedido, de traer recursos de la defensa para llevárselos a la educación. Tampoco puede traer mucho, porque son 10.500 millones de dólares, es decir, algo menos que de lo que dedica a educación. Pongamos por caso la mitad, que de esos 10.500 millones, 5.000 millones se los llevase a educación. Bueno, pues tampoco solucionaría demasiado, pasaría de 13.000 millones a 18.000 millones. Sí, mejoraría algo, pero no mucho. No solucionaría los problemas que tiene la educación pública en Colombia, que son problemas derivados de un presupuesto muy bajo, es decir, de pocos recursos de los que dispone el Estado. ¿Por qué dispone de pocos recursos? Porque el país produce poco, caray. Ya te he dicho que teniendo más población que España, su economía es 4 veces menor y que tiene mucha población que demanda ese tipo de servicio concreto, que es el de la educación. En España, por ejemplo, se demanda más el de la salud porque el país está lleno de gente mayor. Pero bueno, que lo que nos viene a decir lo que todos sabemos, y es que de donde no hay, no se puede sacar. Seguimos con Juan, un oyente de Córdoba, en España, que tiene una cuestión sobre España y el G20. Muy buenas, Fernando. Te mando este audio porque he escuchado tu contra sobre China y al final de la misma mencionas que España está en el G20 con el estatus de invitado, cosa que yo no sabía porque en el G20 sinceramente no estoy demasiado enterado de cómo va la cosa. Entonces mis preguntas sobre esto son si a España, la primera es si España tiene interés de cambiar este estatus de invitado a un estatus de país propiamente integrado en el G20. La segunda es qué requisitos
necesitaría España para cambiar el estatus de país invitado a país integrante propiamente dicho. La tercera es si crees que esto puede llegar a suceder desde tu punto de vista. Y otra es cómo llegó España a tener este estatus. Porque España desde un primer momento no tuvo el estatus de país miembro del G20. Pues vamos a ver, Juan, mira, el G20 no sirve absolutamente para nada. He hecho algunos programas a lo largo de los 2 últimos años sobre el G20, sobre las sucesivas reuniones del G20, y ya lo he dicho de todas las maneras posibles. No sirve de nada y no va a servir de nada en el futuro. Es una cosa montada, creada hace ya 10 años a raíz de la crisis financiera de 2008, y la idea era ampliar el G8, incluyendo a los 20 países, la idea original, incluyendo a los 20 países con mayor PIB del planeta. Entre esos países está España, es de hecho el número 14, es el 14º PIB más alto del mundo, pero no la incluyeron como miembro. Luego olvidaron ese criterio y metieron a otros que estaban muy por debajo, no estaban ni de lejos entre los 20 más, entre comillas, ricos o los 20 estados más productivos del mundo. Y en su lugar metieron a 2 países hispanos, que fueron México y Argentina. Al gobierno español le dio básicamente igual, no hubo ningún problema ni para el gobierno ni para los españoles, la cosa se quedó ahí y fuera. La política exterior española, como bien sabes, consiste esencialmente en no molestar y en llevarse bien con todo el mundo. Así que la cosa se quedó así hasta que el propio G20 decidió que incluiría a España como su único invitado permanente. Solo hay un invitado permanente y después una serie de invitados que acuden de manera rotativa. Que es, ser invitado permanente del G20 es como ser miembro, no tiene más vuelta de hoja, porque en el G20 no se decide absolutamente nada. Se parlotea mucho, se emite un comunicado, al final se hacen una foto de familia, como bien sabrás, y sobre todo se mira bien con quién se reúne el presidente de los Estados Unidos, punto. Llevamos 10 años y en las sucesivas cumbres del G20 no se ha hecho otra cosa. Evidentemente el gobierno español podría pedir que se le incluyese, pasaría entonces a ser G21. Bueno, en el caso de que no decidan expulsar a nadie, pero si sacan a uno de los países y meten a España, habría que ya formaría parte del G20. Pero vamos, no lo ha hecho ni creo yo que lo vaya a hacer. Es decir, su economía es del tamaño de la rusa, la economía española, quiero decir, o de la surcoreana, y mayor que la turca, que la indonesia, que la saudí o la sudafricana, que también Sudáfrica está en el G20, bueno, la argentina o la mexicana, que son miembros del G20, pero, a ver, ¿para qué vas a entrar ahí? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna función? A ver, yo personalmente creo que la mejor política exterior para un país del tamaño de España es la de llevarse bien con todos, sinceramente te lo digo. No buscarse problemas y servir de nexo entre Europa y Hispanoamérica, y uno se tiene que centrar en eso, tener bien vigilado las posibles amenazas que puedan surgir. Todos sabemos de dónde puede venir una amenaza y no va a ser, os lo garantizo, ni de Europa ni de Hispanoamérica, y fuera, tener un ejército pequeño, bien financiado y demás, y ya está. No creo que lo hayan hecho mal los sucesivos gobiernos desde hace 40 años. Creo que saben cuál es el lugar que ocupa nuestro país en el mundo y lo hacen. Ha habido algunos cambios, evidentemente, en la política exterior, pero en esto hay poca ideología, te lo aseguro. Hemos tenido Felipe González, Zapatero, Aznar, luego Rajoy, y no ha cambiado en sus líneas esenciales, lo cual me parece bien. Es decir, que por el tamaño y el lugar que ocupa en el mundo, España está llamada a ser un país atractivo, agradable, con mucho poder blando, y en eso, en poder blando, el soft power que llaman, España está muy bien situada. No sé tú, pero yo cuando viajo por el mundo y enseño mi pasaporte español, me suelen poner una sonrisa. Y me hacen algún comentario sobre la liga de fútbol o sobre temas musicales, famosos temas musicales en español, lógicamente. Mira, hace muchos años mi padre fue a Malasia, te estoy hablando de los años 80, una cosa así, era yo un niño, y me contó que, cruzó a Malasia por un paso fronterizo y el agente de aduanas, un agente de aduanas malayo, al ver que ponía España en el pasaporte, le miró, le sonrió y le dijo Maradona. El malayo pensaba, ya está, España, Maradona. Es decir, que hasta nos beneficiamos de las externalidades positivas de Hispanoamérica, como es el caso del fútbol o como es el caso de la música. ¿Cuántas veces nos marean por ahí por el mundo con el Despacito de un tiempo a esta parte? Que no es español, que es puertorriqueño. Pero claro, explícaselo a un turco, que no es que Despacito no es español. Él escucha oír hablar español y ya está, y nos beneficiamos de eso. Pero bueno,
Es decir, esto sucede también aparte de la música, sucede con la gastronomía. Así que, sinceramente, no veo yo el sentido de estar en un grupo que no sirve para nada, salvo para que el presidente de Estados Unidos hable con el de China, que al final esa es casi su única función. Bien, vamos a continuar. Vamos con Isabel, una oyente de Salamanca, que nos trae de nuevo el tema de la red y de cómo nos monitoriza. Hola, Fernando. Acabo de oír ahora mismo la contrarréplica de ayer, que hablaba una persona que Google le había sacado por todas partes anuncios de trasplantes de pelo, después de que en un grupo de WhatsApp un amigo comentara sobre esto, de forma totalmente casual, digamos. A mí esto me ha pasado también. Yo tengo un iPhone y hace un par de meses mi pareja y yo estábamos hablando por WhatsApp y él me estaba comentando sobre un piso que quería comprarse en una localidad concreta. Y inmediatamente, en cuanto entré yo en el navegador, no del móvil, sino de mi ordenador, en Chrome, empezaron a aparecerme anuncios de alquiler de casas en esa misma localidad, que yo ni he estado en mi vida, ni quiero ir, ni había buscado en ningún momento nada en el ordenador relacionado con esto. En mi caso, creo que hablabas algo de que si sería porque tenía un teléfono Android. En mi caso yo tengo un iPhone, tengo un ordenador Mac y a mí me pasó hablando a través de WhatsApp en el móvil y después entré en el ordenador. Me pasó exactamente lo mismo que a él. Gracias. Bueno, esto ya lo hemos hablado en bastantes ocasiones y parece que sí, que el teléfono sabe de qué hablamos, ya sea porque lo hemos escrito. En tu caso es que se lo pusiste a huevo, Isabel. Estabas escribiendo sobre un apartamento y eso es, se lo estás diciendo como él lo entiende. Es decir, no tuvo ni que interpretar tu voz, pero al parecer también te escucha, así que todas estas cosas las sabe. ¿Y qué hace? Pues te ofrece publicidad relativa. A mí, historias de estas también me han sucedido. Y claro, bien mirado, tanto WhatsApp como Google Chrome, que son las dos aplicaciones que comentas, son gratuitas, no te han cobrado por ellas. Recuérdalo, ni tienes que pagar una tasa de mantenimiento ni nada. Pero claro, desarrollarlas y mantenerlas funcionando no es gratis. Así que se lo cobran por otro lado, mediante la publicidad segmentada, que es la mejor publicidad de todas, la más efectiva. Y claro, todo esto está incluido. No pienses que te están engañando ni nada de eso y que están aprovechándose de tu privacidad y que ellos te dieron una aplicación y no te dijeron. Claro que te lo dijeron. Todo eso lo incluye, o se incluye en la llamada letra pequeña, que decimos letra pequeña. Claro, ¿quién se va a leer la letra pequeña de un contrato, de una aplicación? Claro, tenemos esto de tengo mejores cosas que hacer en la vida. Bueno, el famoso contrato de usuario final, el CLUF. Ese que nadie se lee, pero que donde están todas las condiciones del servicio. Seguro que si buscas, cosa que yo no he hecho, pero vamos, estoy convencido que figura ahí, aparece de alguna manera, te lo pondrán en un lenguaje alambicado, jurídico, para que no sepas muy bien qué significa, y es que pueden utilizar ese tipo de datos para ofrecerte servicios y tal que te interesen. ¿Te interesaba el apartamento? Pues no lo sé, pero el teléfono intuyó que como habías estado hablando de apartamentos en tal sitio, pues te iba a interesar. Bien, seguimos. Vamos ahora con Salvador, que nos regala una reflexión sobre votar, el hecho de votar, y los sesgos que de ello se derivan. Hola Fernando y hola a todos. Me gustaría compartir una reflexión sobre el hecho de ir a votar. Y es que desde que yo era pequeño ya me daba cuenta de que las personas, digamos los adultos que consideraba más sabios, pues la mayoría de ellos no votaban. Y los que consideraba menos sabios, de alguna forma eran los que enseguida te alentaban con la importancia y el valor que tenía votar. A mí esto ya me llamaba mucho la atención y años después, pues bueno, especializándome en psicología, tengo una explicación razonable y bastante bien fundamentada para el tema. Y es que cuando tú coges una papeleta, seleccionas una papeleta en concreto y la metes en la urna, realizas esta acción, te vinculas emocionalmente a esa papeleta. No quieres escuchar que ese partido por el que has votado está robando o que las políticas por las que has votado, pues bueno, están causando ciertos problemas y ciertos aspectos que no tenías en cuenta y que están funcionando mal.
Así que, como no quieres ver eso, no quieres escuchar eso, vas a comprar de forma sistemática un discurso, aquel que es congruente con esa papeleta que has metido, y vas a descartar un discurso, aquel que es incongruente con esa papeleta que has metido. Es decir, te genera una emoción muy fuerte votar, y las emociones generan sesgos. Y como votar te genera una emoción fuerte, estos sesgos son muy fuertes. Y aquí entramos dentro de este mundo en el que vivimos, de posmodernidad, en esta guerra por las subjetividades en la que nos encontramos, que están bombardeando constantemente esto, creando incluso personas que ya están dentro de una absoluta burbuja de subjetividad y que no tienen una capacidad mínima de entender, de escuchar otros discursos, ni de poder acercarse a otros discursos, porque para encontrar puntos en común, para poder dialogar, es necesario la objetividad. Sin la objetividad no puedes encontrar ningún punto en común, ¿no? Así que esto es algo que para mí está pasando mucho en la sociedad española actual, que nos estamos polarizando muchísimo y estamos perdiendo la capacidad de diálogo. Y en parte, a nivel individual, como individuos, cuando votamos, tomamos partido y entonces estamos dejando de entender. De esta forma, las personas que no votan consiguen evitar todos estos sesgos, consiguen evitar esta vinculación emocional y gracias a eso consiguen mantener una objetividad mayor. Gracias a esta objetividad, personas como Fernando, pues bueno, nos pueden transmitir lo que ven, digamos, con esta especie de ojos limpios y contárnoslo al resto. Y darnos un poquito más de objetividad y un poquito de lucidez, que es algo que me parece que en la sociedad española actual pues hace mucha falta. Así que muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos. Y nada, continuamos intentando hacer de La Contra un gran programa. Hasta luego. Pues muy buena reflexión, Salvador. La verdad es que la suscribo. Lo cierto es que a nadie le gusta que le engañen. En nada, no nos gusta que nos engañen, que abusen de nuestra confianza. Y claro, cuando lo hacen, nuestra primera reacción es negarlo, es negar la mayor. No lo reconocemos. Esto sucede desde cuando alguien te ha sido infiel, que no quieres reconocerlo al principio, hasta cuando te han engañado con cualquier producto que has comprado, que lo hiciste con mucha ilusión y luego ves que está defectuoso. Te fastidia porque consideras que poco menos que la culpa es tuya y que hiciste algo mal, que te equivocaste. Ojo, esto sucede al principio. Luego, cuando ese error se reconoce, es cierto, me ha engañado, es muy mala persona, o esta mujer que me ha engañado ahora se va a enterar, tal, o este que me vendió tal cosa que yo creía que era mágica, al final resultó ser una estafa, pues nos convertimos en el enemigo más furibundo del que nos ha engañado. Otros, otros lo intuyen, que les han engañado, es decir, saben más o menos, bueno, sí, me la están pegando, pero se enrocan pensando que si reconocen el error, eso irá en demérito personal suyo. De aceptar el error siempre es difícil. Tenemos ahí un sesgo clarísimo. De ahí que, bueno, pues tengamos que asistir a espectáculos, en política quiero decir, esos espectáculos de hooliganismo partidista tan habituales en las redes sociales y tan tristes, por cierto. Algunos se les va la vida en defender a un partido político, del que ni siquiera viven además, pero al que votaron en el pasado y están, como bien dices, vinculados emocionalmente con él. A ver, esto lo he dicho muchas veces. La emoción y la política son malas compañeras. La emoción combina bien con otras cosas. Combina bien con el arte, por supuesto. El arte no lo puedes apreciar si no lo aprecias de manera emocional. Te vas a poner la novena de Beethoven y vas a decir, pues me suena... No me dice absolutamente nada. Pues no la vas a disfrutar. Y con lo mismo con un cuadro, con una buena película. La emoción combina bien con el amor, con la amistad también, pero no con la política. Es decir, está bien defender las ideas propias y defenderlas con ardor, pero no a los partidos, que no son más que máquinas para atrapar el poder y retenerlo. Tampoco a las personas que defienden esas ideas o que dicen defender esas ideas. Las ideas son puras. Yo creo en esto. Bien, vale. Esa idea nunca te va a traicionar. La persona que dice defenderla es muy probable que te traicione. Pero vamos, Salvador, yo no soy objetivo, lo digo por si te andabas equivocado. No lo soy ni pretendo serlo. No puedo serlo, además, porque soy un sujeto, no un objeto. Tengo que ser subjetivo. Me escucháis porque soy subjetivo, no porque soy objetivo. Si me dedicase a leer teletipos, nadie escucharía La Contracrónica. Es decir, nadie es objetivo. Que no os engañen. Quien os diga que es objetivo, os está engañando. Yo lo que sí trato es de ser ecuánime y justo. Es decir, dar a cada uno lo que se merece. Trato también de no involucrarme emocionalmente con los temas políticos, aunque no siempre lo consigo, claro está,
Pues porque soy un ser humano. Pero bueno, al menos lo intento, y si alguna vez me caliento un poco, hago examen de conciencia y pienso, esto que no me vuelva a suceder, porque la verdad es que sí que me he calentado y evidentemente es inevitable porque soy una persona, soy un ser humano y nos pasan estas cosas. Bien, vamos a terminar ya el programa. Vamos con Lidia, que nos habla de la superioridad moral de la izquierda. Hola, buenos días. Es la primera vez que intervengo en el programa y, en primer lugar, me gustaría felicitarte, Fernando, porque considero que nos acercas de una manera muy amena temas muy relevantes a nivel mundial. A mí especialmente me gustan mucho los programas dedicados a Hispanoamérica y también, sobre todo, las intervenciones de los oyentes, que además de acercarnos a los sucesos de dicho país, nos hacen ver que las cosas que suceden aquí en España no solamente suceden aquí, sino que es algo a nivel mundial. Bien, mi comentario va enfocado a la supuesta superioridad moral de la izquierda. Me gustaría hacer referencia a una llamada, a una intervención telefónica que tuviste en un programa hace poquito de un señor mexicano que hacía referencia a otro comentario de Paco Ignacio Taibó II, el cual hizo un comentario muy inoportuno. Y bueno, cómo la prensa progresista pues justifica, ¿no? Cuando los comentarios o los hechos vienen de alguien progre, y el revuelo que tienen, ¿no? O que podrían tener si viene de la boca de un conservador, ¿no? Los mismos hechos o los mismos comentarios. Pues bueno, aquí en España pasa pues igual, en mi opinión pasa lo mismo, ¿no? Cada día vemos en televisión las cadenas públicas y las cadenas privadas, ¿no? Cómo nos enseñan a pensar y bueno, es lo que está pasando aquí un poquito, ¿no? Lo que ha pasado ahora en Andalucía con el auge de Vox. El otro día escuché un comentarista en la radio que estaban comentando el auge de este partido, y me pareció muy interesante que decía que la gente está cansada de que le digan cómo tiene que vivir, cómo tiene que pensar, y lo que está bien y lo que está mal, y realmente estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que pones la televisión y todos los comentaristas más o menos pues tienen la misma visión, y bueno, hay cosas que son tabú, no se pueden decir ni de broma, y hay otras pues que están permitidas, ¿no? La izquierda radical está permitida y la derecha constitucional, que quiere reformar la Constitución de una manera legal, sin modificar los artículos esenciales que procuran preservar nuestros derechos, sino modificando otros, bueno, pues es continuamente atacada, ¿no? Y la izquierda radical pues es escudada y bueno, disfrazada las cosas que hacen, y no se habla realmente de lo que son, de lo que es esa izquierda radical. Está justificado que haya gente que piense como ellos y que tengan representación, y sin embargo, bueno, pues la derecha no es legítimo para esta gente, para estos periodistas, que haya gente que piense así y pueda ser también representada, ¿no? Entonces, bueno, escuchando a este señor de México me gustó mucho, porque digo, hombre, pues mira, esto de que el progresismo y tal está bien visto y que la prensa lo defiende, no solo pasa aquí en España, sino que pasa en otros muchos países, ¿no? Y bueno, eso es todo. Bueno, Lidia, es que el progresismo tiene, llamémoslo, tintes religiosos. No es propiamente una religión, pero sí tiene tintes religiosos. El comunismo es, de hecho, una religión de sustitución, con sus dogmas, etcétera. Más como dicen que es científico y que no puede fallar, pues ahí lo tienes, un dogma puro. El progresismo, sin llegar a serlo completamente, se incorpora cierto mensaje esotérico. No esotérico, esotérico, sin la E. Es decir, que les da la tranquilidad de estar a salvo y en el lado correcto de la historia. Es decir, que son los buenos. Y si ellos son los buenos, los demás son los malos. Y les asiste el derecho a sermonearles incansablemente, que bueno, que es lo que vemos en los debates de televisión a diario, y que veo que a ti te
te molesta tanto, tienes una manera de evitarlo, ¿eh? Y es no ver la televisión, por lo menos no ver esos debates. Pero bueno, pues hasta aquí ha llegado, queridos amigos, la contrarréplica de hoy. Ya sabéis, mañana, que será 5 de agosto, habrá programa, por supuesto, este primer lunes de agosto, y yo estaré aquí para contároslo. Así que hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.